Dice así Marcos 12 del 38 al 44. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Señor, ahora que estamos delante de tu palabra, te pedimos que por favor nos ayudes. Te pedimos nuevamente por Edith, que tú seas con ella y que seas con nosotros también. Todos necesitamos tu misericordia todo el tiempo. Y ahora, Señor, por favor, recuérdanos lo que tú buscas de tu gente. Y, Señor, enséñanos a hacerlo con sinceridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esto es lo último que pasó el día miércoles en la Semana de la Pasión. Ya hemos visto que en el capítulo 12 básicamente hay una serie de ataques del grupo del Sanedrín contra el Señor Jesús. Y este ataque se concentró en 3 discusiones, hablando desde si es bueno dar tributo al César o de la resurrección, o acerca del mandamiento más grande. El Señor Jesús ha hablado con sabiduría y con brillantez en cada una de estas cosas y nos ha enseñado mucho. Lo último que hablamos es de esta declaración del Señor Jesús acerca de su deidad, de que Él de verdad es Dios, Dios de Dios, luz de luz, que Él es el Cristo, el Adonai, el Señor de David, ¿cierto? Y ahora, después de todo esto que estuvimos hablando, Jesús hace un último llamado a sus discípulos que están ahí y a las personas que están alrededor de él. El versículo 38 dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. El mandamiento es claro, dice: guardaos de los escribas. Aquí en Marcos dice: y les decía en su doctrina, como si hablara a todos, o como si hablara a las personas en general. El relato de Lucas dice: y dijo a sus discípulos. Y entonces como que está medio raro, porque entonces ¿a quién le habla? ¿Le habla a la gente? ¿Le habla a sus discípulos? ¿Todos son sus discípulos? ¿Qué está pasando? Bueno, Mateo lo aclara y dice: habló a la gente y a sus discípulos. Era un discurso general. El discurso en general era este: guárdense de los escribas. Nosotros hablamos la semana pasada acerca de quiénes eran los escribas. Dijimos que eran los fariseos. Los fariseos eran sumamente religiosos, guardaban todo y intentaban hacer todo, crearon un sistema de leyes y de tradiciones alrededor de la ley de Moisés con tal de no infringir los mandamientos y con tal de que ellos los cumplieran. Pero no nada más eso, sino que eran súper estrictos en el cumplimiento de la ley. Eran minuciosamente estrictos en el cumplimiento de la ley, y no nada más en el cumplimiento de la ley, sino que eran minuciosamente estrictos en la interpretación de los mandamientos. Ellos eran los teólogos del tiempo, los estudiosos, los eruditos. Y yo no sé si tú notas lo raro de este mandamiento, porque pues no se supone que son ese tipo de personas a las que nosotros deberíamos de ir. No deberíamos de ir con los que saben. No deberíamos de ir con los que saben de la Biblia, de Dios, y los que pueden ayudarnos a entender sus mandamientos para entenderlos mejor. No deberíamos de ir con ellos. Pero Jesús dice: guárdense de ellos. Guárdense de ellos. ¿Qué significa guárdense? Bueno, guárdense básicamente significa tener cuidado de algo, vigilarlo, defenderse de algo, preservar algo del daño que le puede venir. Y es decir, el Señor dice: guárdense de ellos, cuídense de ellos, vigílenlos, vigílenlos, porque ellos son peligrosos.
Y son peligrosos por esta razón, porque no son falsos maestros abiertamente. Ellos no se han descarado y no han dicho que ellos de verdad no aman al Mesías y que a ellos no les interesa agradar a Dios. Ellos no han dicho eso. Al contrario, parece que sí. Mira, viene una lista, dice, guárdense de ellos, dice el Señor Jesús, guardaos de los escribas que les gusta andar con largas ropas. Esto de las largas ropas es interesante porque si ustedes saben un poquito del Antiguo Testamento o si no lo sabían en Números 15, específicamente Números 15:38, hay un mandamiento de Dios donde le pide a la gente de Israel que se alarguen sus vestidos un poquito con una franja azul para que ellos recuerden guardar los mandamientos de Dios y cumplirlos. Ese es el mandamiento. Dice literalmente Números 15:38, para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos que Jehová les ha dado para ponerlos por obra. Era un pequeño recordatorio. Pero los fariseos, los escribas, no se habían alargado un poquito sus vestidos, se habían hecho unos solanes muy grandes, como si ellos de verdad quisieran recordar las palabras de Jehová y como si ellos las tuvieran muy presentes. A ellos también les gustan las salutaciones en las plazas. Literalmente, a ellos les encanta el reconocimiento. Mateo 23 dice que les encanta que les llamen rabí. Rabí es maestro excelso, gran maestro, excelente. A ellos les encanta que los saluden así en la plaza. También dice que aman las primeras sillas en las sinagogas y en los asientos en las cenas. Usualmente en las iglesias nadie quiere sentarse enfrente. No sé por qué, no pasa nada. Pero en las sinagogas, sentarse enfrente es importante porque esos eran los asientos de honor. Igual en las cenas. Ellos de verdad les gustaba mucho ser honrados. Y de verdad sentarse enfrente en la sinagoga no tiene nada de malo. Querer que te reconozcan, pues no tiene nada de malo y que te saluden. Pero ya que te llamen maestro excelso, erudito, algunos rabís querían que les llamaran padre. Y Jesús dice, guárdense de esos, porque esos sí parecen religiosos, ellos sí parecen muy, muy buena gente, pero no lo son. ¿Sabes por qué? Porque al mismo tiempo, dice el versículo 40, devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones. Ellos no aman a Dios. Ellos no desean a Dios. Ellos se aman mucho a sí mismos. Toda su religión se basa en una apariencia nada más. Con sus vestidos, con sus largas oraciones, yendo a la sinagoga todo el tiempo. Ellos sin duda eran los eruditos del Antiguo Testamento y de la ley, pero todo su conocimiento es estéril. Nunca produjo el fruto que Dios quería que produjera. Jesús les reclamó una vez y les dijo, ustedes diezman el comino y el eneldo, pero se olvidan de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Ellos no buscaban la salvación de la gente ni la gloria de Dios, lo único que querían era su beneficio y seguir sus deseos. Ellos veían todo esto y lo buscaban. Se veían a ellos mismos también como buena gente, como gente religiosa, pero escondían su maldad. Y como el mismo Señor Jesús dijo, ellos estaban llenos de injusticia e inmundicia. Lo que nosotros tenemos aquí en Marcos del 38 al 40 del versículo 12 es un comprimido del capítulo 23 de Mateo. El capítulo 23 de Mateo dedica 39 versículos a hablar acerca de la hipocresía de los líderes religiosos y los condena. El Evangelio de Marcos nada más apunta a dos cosas de todo eso que Jesús dijo en Mateo 23. Una, que ellos devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estas dos cosas resumen muy bien el corazón de los escribas y de los fariseos. Pensemos juntos un momento en lo que significa que devoran las casas de las viudas.
Cualquier persona que haya leído el Antiguo Testamento sabe que Dios tiene un corazón especial por las viudas y por los huérfanos. La Biblia dice que Él los defiende, que los procura, que Él verá que estén bien. Ellos son personas de las más necesitadas y de las más frágiles y de las más vulnerables de la sociedad israelí. No tienen quien los defienda, no tienen quien trabaje por ellos y cualquiera podría abusar fácilmente de ellos. Y Dios, preveyendo esto en su misericordia y en su gracia, dice en Éxodo 22, del 22 al 24. Escucha, Éxodo 22, del 22 al 24. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afligieres y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y mi furor se encenderá y los mataré. Dios no deseaba que las personas abusaran de las viudas. Más bien, Él quería que los cuidaran. De hecho, hay leyes en Israel muy interesantes en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico y de Números, donde dice Dios, por ejemplo, si tú estás trabajando en tu campo y se te olvidó una gavilla de trigo, no regreses por ella, déjala. Déjala, porque eso es para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros. No recojas todo el grano de tu campo, deja algo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero en la historia de Ruth, eso es lo que Ruth hace con Noemí cuando ellas se quedan sin los hombres y van a los campos de Bos a juntar del grano que ellos habían dejado. Eso es lo que hacían las viudas pobres. Pero los fariseos no abusaron de las viudas con violencia. Ellos hicieron algo peor. Ellos usaron la religión como pretexto para aprovecharse de ellas en lugar de cuidarlas. Estaba prohibido que los escribas interpretaran la ley por dinero. Estaba prohibido. Pero ellos se aprovecharon de las viudas y de su hospitalidad y de su fragilidad y de que estaban solas para entonces aprovecharse de ella y de sus bienes, tomando de ellas hasta que no quedara nada. Nada. Hoy también tenemos personas así. Nosotros tenemos maestros de la Biblia, entre muchas comillas, que les encanta que les llamen ministros, maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y toda clase de cosas así, y que engañan a personas necesitadas, que buscan refugio en Dios, y ellos pervierten y tuercen la palabra de Dios para que se escuche bien para la cultura, enganchando así a personas desesperadas, que no saben mucho de la Biblia, con tal de que les manden un poquito de dinero. Aquí en Juárez, ahí por el Parque Central, teníamos una iglesia grandota que decía pare de sufrir, ¿se acuerdan? Esos son unos. Pero hay muchas otras personas a las cuales tú tal vez tengas acceso por medio de internet. No quiero decirte mucho, pero nada más te voy a decir algo, y si tú los ves, huye de ellos. Un señor que se llama Justin Peters hizo un material muy bueno, que se llama Nubes sin agua. Si ustedes alguna vez quieren comprarlo, es un DVD como de 8 horas, pero vale la pena. Justin Peters escribe y habla acerca de un movimiento que se llama Decláralo y obténlo, o el movimiento de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿No? ¿Han escuchado eso de Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida? Solo ven a Él y Él va a hacer que tu matrimonio sea mejor. Y cosas así. Y siempre es o prosperidad económica, o en tu casa, o de cualquier tipo. Ellos tienen un modo de hablar muy interesante que dicen, tienes Dios te va a sanar y algo así, pero ellos también agregan un poquito y siempre dicen, si tú siembras poco, vas a cosechar poco. Pero si tú siembras mucho, vas a obtener mucho. Y ellos usualmente están hablando de dinero. Entonces, si tú les das mucho, ellos dan mucho. Y personas así, que tienen este tipo de teología muy mala, son personas que se llaman Benny Hinn, Kennedy y Gloria Copeland, Jesse Duplan, Joyce Meyer, un señor que se llama Joel Austin, aquí en Latinoamérica un señor que se llama Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel, Marcos Witt. Si tú escuchas a gente como ellos, por favor,
O si tú alguna vez tienes material de ellos, por favor no lo tomes. Vete, aléjate. Y si alguno de ustedes tiene el gusanito de decir, Carlos, ¿cómo te atreves a decir eso? O sea, no los juzgues. Tú no deberías de hacer eso porque pues, tú no sabes las intenciones del corazón de ellos. Tú no sabes lo que ellos están haciendo. Es más, ellos son maestros de la Biblia. Tú no deberías de hablar así de ellos. Bueno, no. Ellos no son maestros de la Biblia. Ellos están usando la Biblia para su propio bien. Todas estas personas que te acabo de decir son extremadamente ricas. Y son ricas en base a lo que piden de las personas que van a su iglesia o de lo que piden las personas que los ven por internet y cosas así. Algunos de ellos piden donaciones literal para hacer el milagro que tú les pides. ¿Qué quieres? ¿Quieres sanarte? Es una donación y según el tamaño de tu fe, entre comillas, es lo que va a pasar contigo. Personas desesperadas, tristes, solas, desesperanzadas, son enganchadas por este tipo de personas que muy malamente se hacen llamar maestros de la Biblia para que ellos abusen de su desesperación y de su tristeza. Eso no hace un maestro de la Biblia. Si algunos de nosotros estamos pensando, Carlos, mira, no seas así, no los juzgues. Déjame leerte algo que escribió el pastor Spurgeon hace algunos años. Él dijo, solemos oír a personas necias que dicen que siempre debes de predicar con amor y no decir nada en contra de nadie. Jesús no denunció a nadie. Mentira, nosotros lo estamos leyendo en Marcos. Entonces, ¿qué hay de esta denuncia contra los escribas? Si Jesús estuviera hoy aquí, no sería la criatura blanda que algunos pretenden que nosotros también seamos. Él tenía un temple y una conciencia y una diestra pesada, y hacía caer esa mano como un mazo sobre la hipocresía y el error. Si nosotros deseamos ser como Cristo, dice el pastor Spurgeon, debemos de ser valientes y francos. Esto nos lo dicen para que nos deslicemos fácilmente por el mundo y todos hablen bien de nosotros. Pero así hicieron sus padres con los falsos profetas. Debemos suponer que los que predicamos la palabra de Dios ocultaremos alguna parte de nuestro testimonio porque nos traerá una mala reputación entre los impíos. Que Dios nunca permita eso. Nosotros vivimos para algo más alto y más noble que las palabras dulces de personas malas. No olvides eso. Nosotros vivimos para algo más alto y más noble que las palabras dulces de personas malas. Si hay error en estas altas esferas, si hay vicio en cualquier parte, es el deber del siervo de Cristo, en nombre de su Maestro, atacar con toda su energía y decir la verdad de Dios. Oféndase quien se ofenda. Ese es nuestro trabajo. Los pastores, los maestros de la Biblia, nunca deben de obrar de tal manera. Nunca deben de obrar de tal manera. Yo pienso que los pastores y los maestros deberían de tener el mismo corazón que el apóstol Pablo tiene por la gente y que nos deja ver en la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 2. Y si tú quieres buscarlo conmigo y marcarlo, o si quieres buscarlo más tarde en tu casa, igual está bien. Pero yo quiero que escuches y veas la diferencia tan grande entre los fariseos, por ejemplo, y estas personas de las que te hablo que simplemente están abusando de la necesidad de otros para enriquecerse, y lo que el apóstol Pablo dijo. Dice así, Primera Tesalonicenses 2:5. Escucha. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, o sea, nunca los estuvimos adulando porque sí. Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre ustedes, como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque han llegado a sernos muy queridos. Porque se acuerdan, hermanos, de nuestro trabajo y nuestra fatiga,
de cómo trabajando de día y de noche estuvimos para no ser gravosos para ustedes. A ninguno de ustedes les predicamos el evangelio, a ninguno de ustedes les predicamos el evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes, así como también saben de qué modo, como a padre a sus hijos, les exhortamos y les consolamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Ese debe ser el corazón de cualquier maestro y de cualquier pastor. Ese es el corazón de los siervos que Dios busca. Ese es. Ellos no eran así. Y seguimos teniendo de esos que no son así. Pero nuestro texto en Marcos avanza y dice, ellos hacen largas oraciones por pretexto. Su piedad es eso, solo un pretexto. Ellos no tienen nada que decirle a Dios, ellos no querían decirle nada a Dios, ellos simplemente oraban y repetían y repetían y repetían y repetían las mismas cosas para que las demás personas los vieran. Y esto no es nuevo, esto lo trae el Señor Jesús con ellos desde Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Lo único que querían los fariseos y los escribas era reconocimiento personal. Ellos no eran sinceros. El Señor Jesús, como lo vimos hace unas semanas en Mateo 23, los llama hipócritas una y otra vez, los llama víboras. La sinceridad, hermanos, es una parte esencial en la vida de cualquier cristiano. Nosotros debemos aprender a ser sinceros en todo lo que hacemos. No solamente por obligación hacemos las cosas, sino que nosotros debemos de aprender a hacer las cosas con amor cada vez más y mejor. Toma por ejemplo esta parte de la oración. Orar a Dios, al Dios que todo lo sabe, para pararte enfrente de Él y contarle mentiras, no es algo tan sabio. Es muy necio. La Biblia dice en el Salmo 51:6 que Él ama la verdad en lo íntimo. Él aprecia eso. Nosotros deberíamos de aprender a hacerlo así. Nosotros deberíamos de aprender a ser sinceros en nuestra oración. Y como highlight otra vez, nada más quiero que recordarles lo que hemos dicho otra vez, es cómo Dios es bueno en su providencia. Y mira cómo queda lo que estudiábamos hace ratito de la oración en la escuela dominical con esto otra vez. Nosotros, a los predicadores a veces piensan que tienen que pensar y romperse la cabeza. Yo pienso que un estudio secuencial de la Biblia y expositivo de la Biblia funciona y que Dios en su providencia nos va a dar lo que necesitamos, según lo necesitamos. Y mira que sí, de verdad, Sara sabe, algunos de ustedes saben, yo no tengo tanto tiempo como para sentarme a planear y milimétricamente medir cuándo voy a enseñar qué con qué. La verdad no, pero Dios sí tiene cuidado de nosotros así. Así que, volviendo a lo de la sinceridad y la oración, hermanos, mentirle en su cara a Dios no lo hace un hombre sabio, no lo hace un hombre piadoso. La oración nace de un corazón sincero, debe nacer de un corazón sincero. Y como decía este predicador, que es uno de mis favoritos, que se llama John Bunyan, la oración es abrir el corazón a Dios sinceramente. John Bunyan, de hecho, también una vez escribió, ¿por qué debe ser la sinceridad un elemento esencial en la oración, que es aceptable para Dios? Y él responde, porque la sinceridad le lleva a abrir a su corazón a Dios, escucha, con toda sencillez, y hablarle de su situación claramente, sin evasivas. La sinceridad en la oración estimula su corazón a condenar su pecado sin rodeos, sin ocultar los hechos, sin intenciones o sentimentalismos bajo falsas excusas ni disimulos. Por eso la oración sincera es tan importante. Los fariseos oraban por puro pretexto, para que les reconocieran y dijeran, mira qué bonito ora, ay, vamos con el rabí tal que mira.
Y lo que hacían ni siquiera lo sentían. Ellos oraban no por sinceridad, no porque tenían un deseo sincero de orar o una necesidad sincera. Ellos oraban por pretexto. Y mira cómo termina el capítulo 12 de Marcos. Bueno, el capítulo 12 no, esa sección de la que estamos hablando en el versículo 30, con el versículo 40. Déjame leer el versículo 40 completo. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Tal vez tú podrías pensar que las personas que reciben mayor condenación por parte de Dios son los que andan matando gente o vendiendo droga o cosas así. Esta última parte del versículo 40, la última, debería de darte una idea muy clara de lo que Dios piensa de las personas que son hipócritas en su religión, que son falsos, que hacen las cosas por pretexto y que no lo hacen con un corazón sincero. Dios odia ese tipo de personas. En contraste a los fariseos, nosotros vemos cómo termina el capítulo con una historia de una viuda que va al templo a ofrendar. Ahora, nota que tanto en el relato de los fariseos que vemos en los versículos del 38 al 40 como en el de la viuda, el Señor Jesús se enfoca esencialmente en el corazón. Mira, dice que en el versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Te diste cuenta de ese pequeño detalle? El Señor Jesús no está viendo qué ofrendan, ni cuánto ofrendan. Él está viendo cómo ofrendan. Eso es lo que dice el texto. Estando sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Él miraba eso. Jesús está viendo la actitud al dar, sus motivaciones, lo que piensan y si son sinceros o no. Él está viendo todo eso. Ya se leí la aclaración al final y muchos ricos echaban mucho. Mucho. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí respecto a este texto porque dice que muchos ricos echaban mucho dinero en el arca. El texto griego dice, donde dice dinero, dice monedas de cobre. Muchas monedas de cobre. Las arcas del templo eran como unos cuernos. ¿Han visto en las películas cuando tienen así un cuerno y llaman a la guerra? Ajá. Bueno, las arcas tenían así una forma de cuerno. Y lo que hacían las personas, piensa, dice el texto que llevaban muchas monedas de cobre. Y lo llevaban al arca de metal que tiene forma de cuerno. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando un rico llevaba mucho dinero? Se va a escuchar mucho, ¿estás de acuerdo? Va a haber mucho ruido. La Biblia dice que estos ricos llevaban mucho dinero para el arca. Tú podías darte cuenta muy fácil quién daba mucho dinero y quién daba poquito dinero. Y tú podrías asombrarte y decir, mira todo lo que has hecho. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es generoso? No inventes. ¡Qué buena onda de él dar tanto dinero al templo! Pero Jesús vio a una viuda pobre. Y aquí está interesante porque esta viuda es pobre. Lo que Marcos literalmente está diciendo en griego, cuando dice pobre, es vergonzosamente pobre. Estaba arruinada, era una pordiosera. Sí, mal, arruinadísima. Lo peor, era pobre y ella le debía a los pobres. Ajá. Estábamos mal, muy mal. Y la Biblia dice que ella echó 2 blancas. Y luego ahí Marcos hace la aclaración, o sea, un cuadrante. ¿Qué están diciendo aquí? Bueno, las blancas, para empezar, eran las monedas de menos valor en las monedas judías. Las de menos valor. Y luego Marcos aclara y dice, bueno, es un cuadrante. Porque acuérdense que había 2 tipos de moneda, la que usaban los judíos y la que usaban los romanos, que tenían la inscripción del César que no les gustaba. Bueno, el cuadrante era la 60ª parte de un denario.
O sea, agarras un denario y lo partes en 60 partes y una de esas partecitas es un cuadrante. Ahora, vamos a ver un pasito más para atrás. Un denario es el salario de un día para un jornalero normal. Ajá. Entonces, yo estuve investigando y el salario mínimo para un jornalero normal en México son 207 pesos. Entonces van a decir, no es cierto, son 312. Bueno, aquí en la frontera sí, porque nosotros tenemos otro tipo de regulación fiscal. Pero para cualquier persona en el país es 207. ¿Estamos bien? Ahora, si tú mides 200, o si tú partes 207 en 60 partes, te tocan 3 pesos y 80 centavos por ahí. Entonces imagínate a un señor rico que dice, traigo 10,000 pesos, cámbienmelo por monedas de a peso. Y echa así su ofrenda y todos dicen, mira todo su costalito ahí, todos viendo su ofrenda tan grande. Y de repente viene esta señora que echa 3 pesos. ¿Para qué te sirven 3 pesos? No sé, antes decíamos que la perdida para el camión, ahorita el camión vale 12, ¿no? O sea, de verdad, no funciona. 4 pesos puede ser el cambio que te dan en el Oxxo y a veces te dicen que te dan 2 chicles. O sea, la verdad, esta mujer tenía muy poquito dinero, dio muy poquito dinero. Todos los demás daban de modo que fueran vistos y ella, sin llamar mucho la atención, fue y dejó sus 2 moneditas. Yo no sé cómo se sentía ella, pero a veces cuando muchas personas tienen mucho dinero y nosotros tenemos poquito, como que nos da un poquito de pena. No sé si ella se sentía igual. A lo mejor ella no quería que la vieran, pero alguien sí la vio. Dios la vio. Jesús la vio. Para, para muchas personas la religión era algo simplemente externo, de hacer, de ir al templo, de portarte bien, de estar callado, de dar la ofrenda, y ya. Para esta mujer, no. Para muchas personas, uno de los actos más íntimos de adoración, como es la oración, se había hecho un espectáculo. Para esta mujer, uno de los momentos más públicos de la oración, ella lo hizo sinceramente y simplemente dio. Ahora, déjame decirte algo importante acerca de la ofrenda. Porque la primera vez que se menciona la ofrenda como una manera en la que Israel da para suplir las necesidades del templo está en Éxodo 25:2. Y escucha lo que Éxodo 25:2 dice. Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Esta mujer fue a dar una ofrenda de voluntad y de corazón. Después Dios establecería otras maneras para suplir las necesidades del templo, como el diezmo, por ejemplo. Iban a suplir las necesidades del templo, de los sacerdotes y todo eso. Pero las ofrendas voluntarias, si tú lees Génesis, Éxodo, Levítico, bueno, desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, siempre que se habla de ofrendas voluntarias, siempre dice que son ofrecidas al Señor, que son dadas al Señor, siempre. Esta viuda dio todo lo que tenía. La ofrenda era un acto de adoración para ellos y eso sigue siendo un acto de adoración. Y aunque menos vistoso, menos visible, menos opulento, menos llamativo, menos ostentoso, el acto de esta viuda fue más grande y más sincero. Y es que darlo todo no está fácil, especialmente cuando tienes poquito. Especialmente cuando tienes poquito. Para los que hemos tenido poquito dinero, de repente, ser generosos cuesta mucho. Pero ella quiso hacerlo. Ella quiso dar todo. Por eso Jesús llama a sus discípulos.
Y no sé si se acuerdan, pero cuando estudiamos la segunda sección de Marcos, siempre que hay algo importante, siempre que hay algo que Jesús desea que ellos recuerden, siempre que hay algo que Jesús quiere así como subrayar, les dice, vengan, les voy a explicar. Y los llama a los 12 y les explica. Ahora también llama a los 12 y él les dice, miren, 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 fíjense lo que acaba de hacer esta señora. Ella dio mucho más que todos. Siempre. Y yo no sé si tú has notado esto, pero el Señor Jesús está en el día miércoles, Él muere el viernes. Él tenía un día más con sus discípulos. Y Él no quiso que olvidaran la lección que nos da esta mujer. Que debemos de ser sinceros en lo que hacemos. Él está comunicando una verdad importante, digna de atención y cuidado. Y por eso llama a los 12. Y les pide que pongan atención a lo que esta señora está haciendo. La sinceridad en la religión es un asunto importante. No pasa mucho si nosotros no somos sinceros. Para terminar, quiero decirte 2 cosas. La primera, yo no sé si tú tienes esta pregunta, ahorita que ya que terminamos el relato, que vemos que esta señora da todo, y el Señor Jesús dice que dio más que todos, porque todos se dieron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza ha hecho todo lo que tenía. Y aquí se acaba el relato. Y yo tengo una pregunta, yo no sé si tú la tienes, pero yo sí la tengo. ¿Y qué pasó con la señora? Luego de eso, ¿qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿Qué comió? ¿Con qué pagó las cosas que tenía que pagar? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con ella? Bueno, no sé. No sé nada de eso. Pero sí sé una cosa. Yo sí sé una cosa. Que en este caso específico, el Dios hecho carne la había visto. Jesús la vio. Y yo no sé qué es lo que pasó. Pero yo sí sé que en el Antiguo Testamento Dios prometió cuidar de las viudas y de los huérfanos. Y encontré un texto que yo dije, no pudo haber quedado mejor. Mira, dice el Salmo 68:5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Y ahí está el Dios encarnado en su morada, viendo cómo esta mujer sinceramente da todo lo que tiene de corazón como una ofrenda a Dios, a su Señor. Yo no sé qué pasó, pero yo sí sé que Jesús la vio. Y la segunda cosa, yo quisiera animarte a que tu adoración sea siempre sincera. Cantar por cantar no funciona, dar por dar no funciona. Hermanos, Dios ama la verdad en lo íntimo. Él lo hace así. El Señor, como les dije, nada más iba a tener un día más con sus discípulos y antes de morir, Él les dice que pongan atención a esta lección tan importante. Que la entendieran. Que entendieran que la religión no se basa en apariencias, sino que la adoración y la religión que agrada al Señor es la que nace de un corazón sometido en amor a su Señor, un amor sincero. Esa es la religión que agrada a Dios. Y esto debería de hacernos pensar acerca de cómo damos. Yo no suelo espiritualizar mis predicaciones, ¿ok? Espiritualizar es de que si ves a un señor en cadenas y Dios lo libera, ¿cuáles son tus cadenas? Y Dios quiere librarte de ellas. Yo no suelo hacer eso, pero sí piensa en esto. Yo creo que sí deberíamos de pensar cómo damos, especialmente cómo damos al Señor. Cómo damos nuestro dinero, si damos del dinero que nos sobra, porque así hacían los fariseos, ¿cierto? De lo que les sobraban daban, los ricos de lo que sobraba daban. Si damos del tiempo que nos sobra, de las fuerzas que nos sobran, de las ganas, el esfuerzo, la inteligencia que nos sobra, en fin, lo que tú quieras, o todo lo demás. Y que saben que, como les decía, a veces cuando tenemos poquito, como que nos cuesta ser generosos. Ninguno de nosotros somos ricos. Ninguno de nosotros.
Pero yo quiero animarte hoy y animarme a mí, a todos nosotros, a que no temamos darle al Señor. Jesús vale todo lo que tú tienes miedo de perder. Él lo vale todo y vale más. Y Él también te ve. Él también te está viendo. Así que yo no sé qué pasó con la señora viuda, pero yo sí sé que Dios la cuidó, porque Él prometió hacerlo. Él también te ve a ti. Vamos a orar, ¿sí? Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos a ser sinceros en nuestra adoración a ti. Señor, que nosotros siempre hagamos las cosas con alegría porque tú eres merecedor de ellas. Lo que nos pidas hacer. No importa si es barrer la alfombra o no importa si es, no sé, atender a un misionero. No importa si es enseñar o no importa si es ayudar a acomodar las sillas. Que todo lo hagamos para ti. Como leímos hace ratito en los Salmos, que nosotros podamos cantarte con alegría, exaltar tus obras, pero siempre con sinceridad, por favor. Y guárdanos de ser falsos, de venir aquí porque tenemos que, guárdanos de cantar porque nos dijeron que teníamos que cantar, de orar porque teníamos que orar. Guárdanos de ser falsos al orar diciendo cosas que no sentimos. Y que siempre nuestro corazón sea tuyo, sinceramente tuyo. Amén.